En septiembre de 2024, la historiadora doctora Fernanda Oliveira Lima, especialista en Historia Social del Perú Virreinal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estaba catalogando una colección de fotografías del siglo XIX recién donada al Museo de Arte de Lima, cuando una imagen en particular la hizo detenerse completamente. Era una fotografía de 1861. Mostrando dos jóvenes mujeres sentadas lado a lado en un banco ornamental en el jardín de una hacienda. Una era criolla, vestida con un elaborado traje de seda estampada típico de la élite limeña. La otra era mestiza, con un vestido simple pero bien cuidado de algodón claro. A primera vista, la fotografía parecía apenas otro retrato de la aristocracia cafetalera y azucarera del Valle del Lurín, pero había algo en la imagen que perturbó profundamente a Fernanda. Las dos jóvenes estaban sentadas extraordinariamente próximas una de la otra. Sus manos casi se tocaban sobre el banco. Sus expresiones eran serenas, casi idénticas en compostura, y ambas miraban directamente a la cámara con la misma dignidad, la misma presencia. En 1861, en el Perú poscolonial, donde las jerarquías raciales y sociales seguían siendo férreas, aquella proximidad física e igualdad de postura en una fotografía eran absolutamente extraordinarias. Fernanda había estudiado cientos de fotografías del período. En las rarísimas imágenes donde personas de clases bajas aparecían al lado de la élite, siempre estaban posicionadas de forma a enfatizar la jerarquía. De pie, mientras los señores se sentaban, al fondo de la composición, con postura sumisa, nunca sentadas en el mismo nivel, nunca con la misma dignidad visual. Pero aquella foto era diferente, radicalmente diferente. En el reverso de la fotografía, escrito en tinta desvanecida pero aún legible, había una inscripción: María Soledad y Catalina, Hacienda San Rafael, Valle del Lurín, Lima, 15 de agosto de 1861. Amistad eterna. La palabra amistad estaba subrayada 2 veces. Fernanda sintió un escalofrío. En una sociedad profundamente jerárquica y racialmente estratificada, como el Perú de mediados del siglo XIX, el concepto de amistad entre una joven de la élite criolla y una joven mestiza de condición inferior era no apenas improbable, era peligroso. Aquella fotografía estaba escondiendo algo mucho más complejo y perturbador de lo que aparentaba. Tomó el teléfono y llamó a 2 colegas que sabía que necesitarían estar involucrados en aquella investigación. El primero fue el doctor Roberto Méndez da Silva, historiador especializado en clases sociales y trabajó en el Valle del Lurín durante el siglo XIX por la Universidad Católica del Perú. El segundo fue la profesora Marcia Regina dos Santos, genealogista y especialista en historia de familias mestizas e indígenas peruanas por la Universidad del Pacífico. Cuando Fernanda mostró la fotografía a ambos 3 días después en su escritorio del museo, las reacciones fueron inmediatas e intensas. Roberto quedó en silencio por largos minutos, estudiando cada detalle de la imagen con una lupa. Marcia, una mujer mestiza de 52 años, cuya propia investigación académica se enfocaba en recuperar historias borradas de personas marginalizadas, tenía lágrimas en los ojos. Roberto fue el primero en hablar. Señaló los vestidos de las 2 jóvenes. El vestido de María Soledad, la joven criolla, era claramente de seda importada, probablemente francesa, con estampado floral elaborado y acabados en encaje. Costaría una fortuna en 1861. El vestido de Catalina, aunque simple, era de algodón de calidad, perfectamente cosido, con pequeños botones de madreperla. No era ropa de servicio común. Era ropa de alguien que tenía un estatus especial dentro de la jerarquía de la hacienda. Marcia observó las manos de ambas jóvenes. Las manos de María Soledad eran delicadas, claramente nunca habían realizado trabajo manual pesado,
pero las manos de Catalina, aunque posicionadas con elegancia, mostraban señales sutiles de trabajo. Eran ligeramente más ásperas, las uñas más cortas. Catalina trabajaba, pero no en el campo. Probablemente trabajo doméstico leve, tal vez costura o trabajos delicados dentro de la casa hacienda, pero el detalle más perturbador que Marcia notó estaba en el cuello de Catalina. Usaba un collar simple con un pequeño medallón. Marcia tomó la lupa y examinó cuidadosamente. El medallón tenía una inicial grabada, M, la misma inicial del nombre María Soledad. Las tres piezas de evidencia visual, la proximidad física, la calidad del vestido de Catalina y el medallón con la inicial de María Soledad, sugerían algo que los tres historiadores sabían ser simultáneamente común y profundamente ocultado en la historia del Perú postcolonial. Un relacionamiento íntimo entre dos mujeres en una sociedad que negaba dignidad plena a una de ellas. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque esta historia va a revelar una de las verdades más dolorosas y complejas sobre relacionamientos durante la era postcolonial en el Perú. Y activa la campanita para no perder ninguna investigación. Deja también en los comentarios de qué país nos estás viendo, porque esta historia del Valle del Lurín tiene conexiones con toda América Latina. Fernanda sabía que necesitaban mucha más información. ¿Quiénes eran María Soledad y Catalina? ¿Cuál era la naturaleza exacta de su relacionamiento? ¿Y por qué alguien decidió fotografiarlas juntas de aquella manera en 1861, arriesgando provocar escándalo social? La investigación comenzó por los registros de la Hacienda San Rafael en el Valle del Lurín. El Valle del Lurín era en 1861 una región próspera al sur de Lima, con haciendas que producían azúcar, algodón y frutas. Era un mundo de contrastes brutales, casas hacienda lujosas, construidas sobre el trabajo de cientos de mestizos, indígenas y trabajadores en condiciones precarias. Roberto viajó al Valle del Lurín y pasó 2 semanas en los archivos locales. Encontró registros extensos de la Hacienda San Rafael, propiedad de la familia Mendoza y Prado, una de las más ricas e influyentes de la región. El patriarca en 1861 era don Francisco Javier Mendoza y Prado, hacendado con propiedades extensas y más de 200 trabajadores en sus tierras. Los registros confirmaban que María Soledad Mendoza y Prado nació en 1846, hija única de don Francisco y de su esposa, doña Isabel Clara del Socorro. En 1861 tenía 15 años, edad en que jóvenes de la élite comenzaban a ser preparadas para matrimonios arreglados con otros miembros de la aristocracia terrateniente. Pero encontrar informaciones sobre Catalina fue infinitamente más difícil. Personas de clases bajas raramente aparecían en registros oficiales con nombres completos o historias personales. Eran listadas en inventarios de propiedad de forma mínima. Roberto encontró exactamente esa entrada en un registro de 1860 de la Hacienda San Rafael. Catalina, mestiza, 14 años, costurera, contratada por término indefinido. Catalina había sido traída a la familia Mendoza y Prado en 1857, cuando tenía apenas 11 años, venida de una familia campesina de la sierra que había caído en deudas. Fue designada para trabajo doméstico leve en la casa hacienda, específicamente para ayudar a la costurera principal de la hacienda y eventualmente servir como dama de compañía para María Soledad, dama de compañía. El término parecía inocente, pero Marcia sabía lo que frecuentemente significaba en la práctica. Jóvenes de clases bajas, designadas como damas de compañía para hijas de la élite, vivían en un limbo social perturbador. No trabajaban en el campo bajo condiciones brutales. Vivían dentro de la casa hacienda, compartiendo a veces hasta el mismo cuarto que las jóvenes señoras que servían. Eran educadas lo suficiente para conversar, entretener, hacer compañía, pero nunca eran iguales. Eran dependientes,
jurídicamente subordinadas sin importar cuán próximas físicamente estuvieran de sus señoras. Y frecuentemente, en aquella proximidad forzada, relacionamientos complejos y contradictorios se desarrollaban. Afecto genuino mezclado con desigualdad estructural absoluta, intimidad emocional coexistiendo con la realidad brutal de que una persona dependía completamente de la otra. Roberto encontró otro documento crucial en los archivos del Valle del Lurín, una carta datada del 20 de julio de 1861, escrita por doña Isabel Clara del Socorro, madre de María Soledad, dirigida a su hermana en Lima. En la carta, doña Isabel expresaba preocupación con lo que ella llamaba apego excesivo e imprudente de su hija a Catalina. La carta decía: «Mi querida hermana, te escribo con corazón afligido. Soledad desarrolla afecto desmedido por la muchacha Catalina. Pasan horas en conversación privada. Soledad insiste en que Catalina se siente a la mesa durante sus comidas cuando están solas. Le presta libros y le enseña lectura contra la expresa prohibición de don Francisco. Temo que mi hija no comprenda las distinciones naturales y necesarias que nuestra sociedad requiere. Don Francisco amenaza con despedir a Catalina caso el comportamiento continúe. Pero Soledad entra en crisis de llanto cuando tal posibilidad es mencionada. No sé cómo proceder, pues nunca vi a mi hija tan obstinada». La carta revelaba algo extraordinario. María Soledad no apenas tenía afecto por Catalina. Ella activamente desafiaba las normas sociales de su clase y época para tratarla como igual. Enseñar a una persona de clase baja a leer era en muchas regiones del Perú del siglo XIX considerado peligroso, subversivo. Los hacendados temían que trabajadores alfabetizados pudieran forjar documentos, leer literatura subversiva, organizarse. Y María Soledad estaba haciendo exactamente eso, desafiando hasta a su propio padre, el poderoso don Francisco Javier Mendoza y Prado. El equipo de investigadores necesitaba entender mejor quiénes eran aquellas dos jóvenes, más allá de los papeles sociales impuestos por su época. Fernanda decidió buscar más documentos personales, diarios, cartas, cualquier cosa que revelase sus voces individuales y la naturaleza de su relacionamiento. Marcia tuvo la idea de intentar localizar descendientes de la familia Mendoza y Prado. Familias de la antigua aristocracia terrateniente frecuentemente preservaban archivos privados, documentos, fotografías, objetos personales pasados por generaciones. Si tenían suerte, alguien aún tendría guardado papeles de María Soledad. Después de semanas de investigación genealógica, Marcia localizó a Clara Regina Mendoza Fonseca, una mujer de 78 años que vivía en Lima y era tataranieta de don Francisco Javier Mendoza y Prado. Clara aceptó recibir a los investigadores en su casa, una antigua residencia familiar construida en la década de 1880 en el distrito de Miraflores. Cuando Fernanda, Roberto y Marcia llegaron a la casa de Clara en una tarde lluviosa de octubre, ella los recibió con té y bizcochos en una sala repleta de antigüedades y fotografías antiguas. Clara explicó que su familia había preservado meticulosamente documentos y objetos por generaciones. Cuando Fernanda mostró la fotografía de 1861 de María Soledad y Catalina, Clara quedó visiblemente emocionada. Clara dijo que conocía aquella fotografía. Tenía una copia guardada hace décadas. Más importante, tenía algo que los investigadores no esperaban: el diario completo de María Soledad, cubriendo los años de 1859 a 1862. El diario era un cuaderno de tapa de cuero verde oscuro, con páginas amarillentas, pero sorprendentemente bien preservadas. La caligrafía de María Soledad era elegante y educada, típica de jóvenes de la élite que recibían instrucción en escritura refinada. Pero el contenido del diario era todo menos típico.
Las primeras entradas de 1859 eran comunes para una joven de 13 años de la élite limeña. María Soledad describía bailes, clases de piano y francés, visitas de familiares, pequeñas habladurías sobre conocidos. Pero todo cambió en febrero de 1860, cuando Catalina llegó a la hacienda San Rafael. La primera mención a Catalina en el diario estaba datada del 8 de febrero de 1860. Hoy llegó nueva muchacha para servirme como dama de compañía. Su nombre es Catalina, tiene 12 años, apenas un año menos que yo. Es muy callada y parece asustada. Mamá dice que debo tratarla con firmeza, pero no crueldad. No comprendo por qué debo tratarla de cualquier forma que no sea gentil. Tiene ojos muy tristes. En los meses siguientes, las entradas sobre Catalina se tornaron cada vez más frecuentes y más reveladoras. María Soledad describía largas conversaciones con Catalina. ¿Cómo descubrió que Catalina había perdido a su madre a los 8 años? ¿Cómo Catalina había sido separada de 2 hermanos menores cuando fue llevada a la hacienda San Rafael? María Soledad expresaba horror creciente a medida que comprendía la realidad de la vida de Catalina. Una entrada de mayo de 1860 decía: «Hoy Catalina lloró al contarme cómo fue arrancada de su madre cuando tenía 8 años. Su madre fue enviada a trabajar a una hacienda distante y Catalina nunca más la vio. ¿Cómo puede existir tanta crueldad en el mundo? ¿Cómo puedo yo, que tengo todo, aceptar que Catalina, que es tan inteligente y sensible como yo, sea tratada como inferior? No consigo más dormir en la noche pensando en eso». Comparte este video con alguien que gusta de historias sobre relaciones humanas complejas, porque lo que sucedió entre María Soledad y Catalina fue mucho más allá de lo que cualquier persona de la época podría aceptar públicamente. En julio de 1860, María Soledad comenzó a enseñar a Catalina a leer y escribir en secreto. Robaba libros de la biblioteca de su padre y daba clases para Catalina tarde en la noche, cuando todos en la casa dormían. Catalina aprendió rápidamente. En pocos meses conseguía leer novelas enteras, pero el relacionamiento entre las 2 jóvenes evolucionó mucho más allá de educación clandestina. Las entradas del diario de María Soledad se tornaron cada vez más emocionales e intensas. En noviembre de 1860 escribió: «Catalina es la única persona en este mundo que verdaderamente me comprende. Puedo contarle pensamientos que jamás osaría compartir con mi madre o mis primas. Ella me entiende completamente y yo a ella. Cuando estoy con Catalina, me siento más yo misma que nunca». En enero de 1861, las entradas se tornaron aún más explícitas sobre la naturaleza del sentimiento de María Soledad. «Sé que lo que siento por Catalina es errado a los ojos de la sociedad. Ella es dependiente y yo soy hija de su patrón, pero mi corazón no reconoce tales distinciones. Yo la amo, no como se ama a una sirvienta o una compañera. Yo la amo de forma que no tengo palabras adecuadas para describir. Solo sé que no puedo imaginar mi vida sin ella». La revelación era inequívoca. María Soledad estaba profundamente enamorada de Catalina y por las entradas subsiguientes el sentimiento era correspondido, aunque Catalina, como persona dependiente, vivía en constante miedo de las consecuencias de cualquier expresión de afecto genuino. Roberto estudió cuidadosamente las entradas siguientes. En marzo de 1861, María Soledad escribió sobre una conversación devastadora con Catalina, donde Catalina explicó que, no importaba cuánto se amaran, el relacionamiento no tenía futuro. Catalina podía ser despedida a cualquier momento. Cuando María Soledad se casara, como inevitablemente tendría que hacer con algún hombre de la élite terrateniente escogido por su padre, ellas serían separadas para siempre. Y sobre todo, Catalina vivía bajo constante vigilancia y control absoluto. María Soledad respondió a eso con una promesa dramática registrada en su diario. «Juré a Catalina que nunca permitiré que nos separen».
Prometí que encontraré forma de liberarla. Prometí que de alguna manera viviremos como iguales. Ella sonrió tristemente y me dijo que promesas así son imposibles de cumplir, pero yo estoy determinada a probar que está equivocada. Fue en ese contexto emocional cargado que la fotografía del 15 de agosto de 1861 fue tomada. La entrada del diario de aquel día explicaba todo. Hoy convencí a papá de contratar al fotógrafo señor Augusto Ramos para tomar un retrato mío en el jardín. Dije que quería memoria permanente de mi juventud en San Rafael. Él estuvo de acuerdo, pues le gusta ostentar la prosperidad de la familia. Lo que papá no sabe es que insistí en que Catalina posara conmigo. Dije al fotógrafo que era para tener compañera en la imagen, como es costumbre. El señor Ramos vaciló, pero le pagué extra de mi propio dinero de mesada para que no cuestionara. Catalina estaba aterrorizada de que descubrieran, pero yo sostuve su mano discretamente antes de la fotografía y susurré: «Este será nuestro documento, prueba de que nuestro amor existió. No importa lo que suceda después. El medallón que usa en el retrato es mío. Se lo di ayer, tiene mi inicial. Quiero que lo use siempre para recordar que mi corazón es de ella». Fernanda, Roberto y Marcia quedaron en silencio después de leer aquella entrada. La fotografía no era apenas un retrato, era un acto de resistencia. Un documento deliberadamente creado por una joven de 15 años que sabía que su amor era imposible según las leyes y normas de su sociedad, pero que se rehusaba a dejarlo ser completamente borrado. María Soledad había transformado aquella fotografía en prueba de que Catalina existió, no como dependiente, sino como persona amada. Era su forma de desafiar el borramiento sistemático de la humanidad de Catalina por la sociedad estratificada. Clara, la descendiente que preservó los documentos, estaba llorando silenciosamente. Dijo: «Siempre supe que había algo especial en aquella foto. Mi abuela, que era nieta de María Soledad, decía que aquella imagen era importante, pero nunca explicó exactamente por qué. Ahora entiendo. Era amor. Amor imposible, pero real». Pero la historia no terminaba con la fotografía de agosto de 1861. El diario de María Soledad continuaba por un año más, y las entradas subsiguientes revelaban que las consecuencias de aquel acto de desafío fueron devastadoras. En septiembre de 1861, apenas un mes después de la fotografía ser tomada, don Francisco Javier Mendoza y Prado descubrió la verdadera naturaleza del relacionamiento entre su hija y Catalina. No está claro en los registros exactamente cómo descubrió, si alguien los delató, si encontró el diario de María Soledad o si simplemente observó comportamientos que consideró inapropiados de más para ignorar. La entrada del diario del 24 de septiembre de 1861 describe una escena terrible. «Papá entró en mi cuarto esta mañana con furia que jamás vi antes. Arrancó a Catalina de mi lado, literalmente la arrastró por los brazos. Catalina gritaba, yo gritaba. Mamá entró e intentó calmar a papá, pero él estaba trastornado. Me llamó con nombres horribles. Dijo que soy degenerada, antinatural, que traigo vergüenza para nuestra familia. Dijo que Catalina me corrompió, que usó artes malignas para confundir mi mente. Intenté explicar que no fue Catalina, que fui yo quien la buscó, pero no escuchó. Ordenó que llevaran a Catalina al cuarto de castigo. Supliqué de rodillas. Mamá suplicó. Él no cedió. Escuché los gritos de Catalina desde el jardín. Voy a cargar aquellos gritos hasta morir». La violencia descrita era típica de las sociedades jerárquicas del siglo XIX en América Latina. Personas de clases bajas eran rutinariamente castigadas físicamente por transgresiones reales o percibidas, especialmente cuando se trataba de faltar el respeto a jerarquías raciales y sociales. Catalina fue castigada no por algo que hizo, sino por haber sido objeto del afecto de María Soledad,
algo sobre lo cual no tenía control alguno, pero el castigo no paró con violencia física. Don Francisco decidió despedir a Catalina. Era el arma más cruel que podía usar contra su hija. Separación permanente de la persona que amaba. María Soledad entró en colapso emocional. Las entradas de su diario en octubre y noviembre de 1861 son casi ilegibles, manchadas por lo que parecen ser lágrimas. Dejó de comer adecuadamente, se rehusaba a salir de su cuarto, no hablaba con su padre. Su madre, preocupada con la salud de la hija, intentó intermediar, pero don Francisco estaba irreductible. El 3 de diciembre de 1861, Catalina fue enviada a trabajar para una familia en Arequipa, a más de 1000 kilómetros de distancia. Era una sentencia de separación permanente, sin sistemas de comunicación modernos, sin derechos. Catalina simplemente desaparecería de la vida de María Soledad para siempre. La entrada del diario de aquel día es devastadora. Llevaron a Catalina hoy. Conseguí verla apenas por un momento antes de ponerla en la carroza. Nuestros ojos se encontraron. Ella no lloraba más. Estaba más allá de las lágrimas. Yo sostenía el medallón que había devuelto. Mamá la forzó a quitárselo, diciendo que era propiedad de la familia que no le pertenecía. Sostuve el medallón y prometí nuevamente que la encontraría. Ella apenas balanceó la cabeza. Sabe, como siempre supo, que soy impotente contra las fuerzas que nos separan. La carroza partió. Catalina miró hacia atrás una última vez. Entonces desapareció por el camino. Mi corazón fue con ella. No sé cómo continuar viviendo. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que relacionamientos así eran más comunes de lo que la historia oficial nos cuenta? Esta realidad oculta del Perú poscolonial necesita ser discutida. Marcia, la genealogista del equipo, sabía que necesitaban intentar rastrear lo que sucedió con Catalina después de 1861. Era una tarea casi imposible. Registros de trabajadores de clases bajas raramente incluían informaciones sobre destinos finales. Personas eran tratadas como mano de obra transferida entre patrones sin documentación de sus vidas subsiguientes. Pero Marcia tenía experiencia en investigación meticulosa de archivos fragmentados. Sabía que cada traslado de trabajadores generalmente generaba al menos 2 documentos, una carta de recomendación o contrato registrado en notaría en el local de origen y un registro de entrada en la casa de destino. Si conseguía encontrar ambos, podría rastrear a Catalina. Marcia pasó 3 meses investigando notarías y archivos de familias en Arequipa. Finalmente, en un archivo municipal de Arequipa, encontró el registro de traslado. Catalina, mestiza, 15 años, costurera, trasladada en 3 de diciembre de 1861 desde la Hacienda San Rafael, Valle de Lurín, Lima, para la Casa Velasco, Arequipa, bajo supervisión de la señora Josefina Antúnez de Velasco. Con esa información, Marcia viajó a Arequipa y localizó los archivos de la antigua Casa Velasco, ahora preservados en el archivo regional. Los registros de la casa eran detallados, mantenidos meticulosamente por la administradora de la propiedad, y allá estaba Catalina, listada como costurera trabajando en la casa. Pero Marcia encontró algo más en los registros. En marzo de 1862 había una anotación. Catalina recibió autorización especial de la señora Josefina Antúnez para aprender oficio de costura fina con la maestra Beatriz, modista contratada. En julio de 1862, Catalina promovida a costurera jefe de la casa. Catalina estaba siendo tratada con respeto incomún en su nuevo local. Marcia investigó más profundamente. En agosto de 1862 encontró una carta en los archivos de la casa escrita por la propia Josefina Antúnez de Velasco dirigida a una amiga. En la carta, Josefina mencionaba: recibí recientemente excelente costurera llamada Catalina.
Es muchacha educada, sorprendentemente letrada, rareza entre trabajadoras. Habla bien, lee perfectamente. Vino de familia terrateniente de Lima. Supe por intermediario que hubo escándalo involucrando la hija de la familia y esta muchacha. No me importan habladurías. Catalina es trabajadora ejemplar y la trato justamente. Marcia percibió lo que había sucedido. La madre de María Soledad, doña Isabel Clara, secretamente intervino. No podía desafiar abiertamente a su marido, pero usó conexiones familiares para garantizar que Catalina fuera enviada no a cualquier casa, sino a la propiedad desconocida de la familia, que tenía reputación de tratar trabajadores con menos crueldad que la norma. Era lo máximo que podía hacer dentro de las limitaciones de su poder como mujer de la élite. Pero había más en la historia. Marcia continuó investigando los registros de Arequipa. En mayo de 1863 encontró un documento extraordinario, Carta de Emancipación de Catalina, concedida por Josefina Antúnez de Velasco. Catalina fue liberada a los 17 años. Cartas de emancipación eran documentos que aliviaban las obligaciones de trabajadores dependientes. Podían ser gratuitas o condicionales, exigiendo pago o años adicionales de servicio. La emancipación de Catalina fue gratuita e incondicional. El documento declaraba: por reconocer los buenos servicios prestados y el carácter ejemplar de Catalina, le concedo liberación plena e irrevocable de sus obligaciones. Pero anexado a la carta de emancipación había otro documento: recibo de pago de 1.500 soles recibidos por Josefina Antúnez de fuente anónima, para compensación por la pérdida de trabajadora valiosa al emancipar a Catalina. Alguien había pagado por la libertad de Catalina y Marcia sospechaba fuertemente de quién era. Volvió al diario de María Soledad. Las últimas entradas de 1862 revelaban que María Soledad había comenzado a vender discretamente sus joyas personales y otros objetos de valor que poseía. Acumuló cantidad significativa a lo largo de meses. En abril de 1862, una entrada: conseguí dirección de Catalina a través de informante que soborné. Está en Arequipa, en casa de conocida de familia. Envié carta a través de intermediario confiable. No sé si llegará a ella, pero intenté. En marzo de 1863, la entrada final relevante. Recibí confirmación de que Catalina fue emancipada. Todo el dinero que junté fue usado para pagar su libertad a través de intermediarios discretos. Papá nunca puede saber que fui yo. Catalina está libre. Es todo lo que importa. Aunque nunca nos veamos nuevamente, ella no es más dependiente de nadie. Mi corazón puede descansar sabiendo eso. María Soledad había sacrificado todo lo que poseía de valor material para comprar la libertad de Catalina. Fue su acto final de amor y desafío contra el sistema que las separó. Pero la historia de Catalina, después de la emancipación, se reveló aún más sorprendente. Marcia continuó rastreando registros en Arequipa. En 1864, Catalina abrió un pequeño taller de costura en la ciudad. En 1866 se casó con Juan Pedro Gutiérrez, hombre mestizo libre que trabajaba como carpintero. Tuvieron 4 hijos entre 1867 y 1875. Marcia encontró registros de bautismo de todos los 4 hijos y todos tenían algo en común: sus nombres intermedios. La primera hija, nacida en 1867, fue bautizada como Ana Soledad Gutiérrez. El segundo hijo, en 1869, fue José Soledad Gutiérrez. La tercera hija, en 1872, María Gutiérrez. El cuarto hijo, en 1875, Pedro Soledad Gutiérrez. Catalina nunca olvidó a María Soledad. Honró aquel amor dando a sus hijos nombres que perpetuaban la memoria de la joven que arriesgó todo por ella. Roberto descubrió más informaciones sobre el destino de María Soledad. Ella nunca se casó, lo que era extraordinariamente inusual para mujeres de su clase social. Había referencias en correspondencias familiares a la melancolía persistente de María Soledad.
a su rechazo obstinado de aceptar cualquier pretendiente. Su padre intentó arreglar varios matrimonios, pero ella rechazó todos. En 1870, después de la muerte de don Francisco Javier, María Soledad, entonces con 24 años, usó parte de su herencia para fundar una escuela para niñas pobres y huérfanas en Lima. La escuela, llamada Instituto Educacional Santa Catalina, operó de 1871 a 1920. Era una escuela notable para la época porque aceptaba alumnas mestizas, indígenas y criollas igualmente, lo que era profundamente inusual en el Perú postcolonial. María Soledad dedicó el resto de su vida a aquella escuela. Murió en 1918 a los 72 años, soltera y sin hijos, pero educó cientos de niñas a lo largo de casi 5 décadas. El equipo de investigadores ahora tenía la historia completa, pero enfrentaban una cuestión ética compleja. ¿Cómo contar esa historia públicamente de manera que honrase tanto a María Soledad como a Catalina, sin romantizar la realidad brutal de la desigualdad social? Marcia fue la más elocuente al articular el dilema. Dijo: «Esta es una historia de amor genuino, pero es también historia de profunda desigualdad de poder». María Soledad amaba a Catalina, pero María Soledad también era hija del hombre que controlaba legalmente a Catalina. Ese es el paradoja inescapable. Podemos reconocer la genuinidad de los sentimientos de ambas, sin olvidar que el propio contexto de su relacionamiento era fundamentalmente injusto y violento. Como historiadoras, tenemos obligación de honrar la humanidad de Catalina y no reducirla al objeto de afecto de una persona criolla, por más bien intencionada que esa persona fuera. El equipo decidió que necesitaban intentar localizar descendientes de Catalina antes de tornar la historia pública. Catalina tuvo 4 hijos, entonces probablemente había descendientes vivos. Merecían saber la verdad sobre su ancestral y tener voz en cómo la historia sería contada. Marcia usó registros genealógicos para rastrear la familia Gutiérrez de Arequipa. Llevó meses, pero eventualmente localizó 3 descendientes directos de Catalina. Teresa Gutiérrez Oliveira, bisnieta de Catalina a través de su hija Ana Soledad. Carlos Eduardo Gutiérrez, tataranieto a través de José Soledad. Y Beatriz Gutiérrez Santos, también tataranieta a través de María. Fernanda contactó a los 3 descendientes y explicó el descubrimiento. Las reacciones fueron intensamente emocionales. Teresa, una profesora jubilada de 76 años viviendo en Arequipa, dijo que la familia siempre supo que Catalina había sido trabajadora dependiente y después emancipada, pero nunca supieron los detalles de por qué o cómo obtuvo libertad. La historia se había perdido a través de las generaciones. Carlos, un abogado de 53 años, quedó profundamente conmovido al saber que su ancestral había sido alfabetizada y educada por María Soledad, y que posteriormente usó esa educación para construir vida independiente como costurera. Dijo: «Mi familia siempre enfatizó la educación. Ahora entiendo de dónde vino eso. De Catalina, que valoraba tanto la educación que dio ese don a sus hijos y ellos a sus hijos, generación tras generación». Beatriz, una historiadora de 48 años, quedó particularmente interesada en el aspecto de género y sexualidad de la historia. Señaló que relacionamientos entre mujeres en el siglo XIX eran doblemente invisibilizados. Primero, por la estructura de poder de la sociedad jerárquica y después por el silenciamiento histórico de relacionamientos no heterosexuales. El equipo organizó un encuentro entre Clara Regina Mendoza Fonseca, descendiente de María Soledad, y los 3 descendientes de Catalina. El encuentro sucedió en mayo de 2024 en la casa de Clara en Lima. Fue un momento de profunda emoción y complejidad. Clara trajo la fotografía de 1861, el diario de María Soledad y otros objetos preservados por la familia. Los descendientes de Catalina trajeron documentos que su familia había guardado.
La Carta de Emancipación de Catalina de 1863, registros de su taller de costura, certificados de bautismo de sus hijos con los nombres Soledad. Deja tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo debemos recordar relacionamientos que eran simultáneamente llenos de afecto genuino y estructuralmente desiguales? Esta es una de las cuestiones más difíciles de la historia de las sociedades jerárquicas. Clara pidió disculpas en nombre de la familia Mendoza y Prado por la violencia e injusticia que Catalina sufrió. Reconoció que, aunque María Soledad tuviera buenas intenciones y genuino afecto por Catalina, la estructura de la sociedad jerárquica significaba que Catalina nunca tuvo verdadera elección o agencia en su relacionamiento. Vivió años en dependencia, fue separada violentamente de la persona que amaba y cargó cicatrices físicas y emocionales por el resto de su vida. Teresa, en nombre de la familia Gutiérrez, aceptó la disculpa con dignidad. Dijo: nuestra ancestral Catalina sobrevivió, construyó vida digna, creó familia, pasó valores de educación y resistencia para generaciones siguientes. No podemos cambiar el pasado, pero podemos honrar su memoria contando su historia completa, incluyendo su dolor, su coraje y su humanidad plena. Los descendientes de ambas familias decidieron colaborar en la preservación y divulgación de la historia. Donaron todos los documentos relevantes para el Museo de Arte de Lima y para el Archivo Regional de Arequipa, garantizando que investigadores y el público pudieran acceder a ellos. Pero hubo una última carta que nadie esperaba. Clara reveló que tenía una carta adicional encontrada entre los papeles de María Soledad después de su muerte en 1918. La carta nunca fue enviada, pero estaba claramente dirigida a Catalina. La carta no tenía fecha, pero por la caligrafía y el papel parecía ser de cerca de 1900, cuando María Soledad tenía cerca de 54 años y Catalina tendría 52. La carta decía: mi querida Catalina, no sé si aún vives o dónde estás, o si algún día leerás estas palabras, pero escribo porque mi corazón no consigue quedarse en silencio. Pasaron casi 40 años desde que nos separaron. No hubo día en que no pensara en ti. Construí la escuela en tu honor. Le di tu nombre. Eduqué cientos de niñas como intenté educarte. Hice eso esperando de alguna forma compensar el mal que mi familia te causó. Pero sé que ninguna buena acción puede borrar el hecho de que sufriste por mi causa. Fuiste castigada por algo que no fue culpa tuya. Fui yo quien te amó y tú pagaste el precio. Perdóname si puedes. Sé que no tengo derecho de pedir perdón, pero quiero que sepas que fuiste y permaneces el amor de mi vida. Todo lo que hice desde 1861 fue intento de honrar lo que compartimos, por más breve que haya sido. Espero que hayas encontrado felicidad, libertad verdadera, amor que mereciste. Espero que tu vida haya sido buena. Si hay vida después de la muerte, espero que nos reencontremos allá, donde no habrá cadenas, no habrá jerarquías, no habrá nada que nos separe. Eternamente tuya, Soledad. Cuando Clara terminó de leer la carta en voz alta, todos en el encuentro estaban llorando. Era testimonio final de un amor que atravesó décadas, clases sociales, etnias y todas las barreras que la sociedad peruana había construido entre dos personas. En agosto de 2024, exactos 163 años después de la fotografía original haber sido tomada, el Museo de Arte de Lima inauguró una exposición titulada Amor y Resistencia, la historia de María Soledad y Catalina. La exposición presentaba la fotografía de 1861, extractos del diario de María Soledad, la carta de emancipación de Catalina, documentos sobre sus vidas posteriores y paneles explicativos contextualizando el relacionamiento dentro de la brutal realidad de las sociedades jerárquicas latinoamericanas.
La abertura de la exposición reunió descendientes de ambas familias, historiadores, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTQIA+. La fotografía de 1861, ampliada para tamaño monumental, ocupaba la pared central de la exposición. María Soledad y Catalina, dos jóvenes que vivieron hace más de un siglo y medio, finalmente tenían su historia reconocida públicamente. Fernanda, Roberto y Marcia publicaron un artículo académico completo sobre el caso en la Revista Histórica del Perú, una de las más prestigiadas publicaciones históricas del país. El artículo, titulado Entre afecto y poder, relacionamientos interétnicos y de mismo género en la sociedad peruana del siglo XIX, usaba la historia de María Soledad y Catalina como estudio de caso para análisis más amplio de cómo relacionamientos íntimos atravesaban y complicaban jerarquías étnicas y sociales en el Perú postcolonial. El artículo generó extensa discusión académica. Algunos historiadores elogiaron la investigación por revelar dimensiones poco estudiadas de la intimidad en el Perú del siglo XIX. Otros levantaron cuestiones importantes sobre los riesgos de romantizar relacionamientos estructuralmente desiguales. Todos concordaron que la historia necesitaba ser contada, pero con cuidado analítico para no borrar las realidades de violencia y coerción que permeaban todos los aspectos de las sociedades jerárquicas. Marcia fue particularmente elocuente en entrevistas sobre el significado del descubrimiento. Dijo: Catalina no fue apenas víctima pasiva ni apenas objeto de afecto de María Soledad. Fue persona completa, con deseos, pensamientos y agencia dentro de los límites brutales impuestos por la jerarquía social. Después de obtener libertad, construyó vida admirable. Abrió negocio propio, se casó, tuvo hijos, pasó educación y valores para generaciones siguientes. Su historia es de resiliencia, no apenas de sufrimiento. Es eso lo que necesitamos recordar. La historia también resonó profundamente con las comunidades LGBTQIA+ en Perú y América Latina. Activistas señalaron que María Soledad y Catalina eran parte de una historia queer latinoamericana que fue sistemáticamente borrada. Relacionamientos entre personas del mismo género existieron en todas las épocas y lugares, pero raramente fueron documentados o reconocidos, especialmente cuando involucraban personas marginalizadas como mujeres y personas de clases bajas. En junio de 2025, durante el mes del orgullo LGBTQIA+, la Municipalidad de Lima inauguró un pequeño parque público llamado Jardín María y Catalina, localizado próximo al distrito de Lurín. El parque tiene un banco de hierro similar al de la fotografía de 1861, donde visitantes pueden sentarse y reflexionar sobre la historia. Clara Regina Mendoza Fonseca y Teresa Gutiérrez Oliveira, descendientes de María Soledad y Catalina respectivamente, se tornaron amigas próximas. Frecuentemente hacen charlas juntas en escuelas y universidades sobre la historia de sus ancestrales y sobre la importancia de confrontar verdades complejas y dolorosas del pasado. El Instituto Educacional Santa Catalina, la escuela fundada por María Soledad en 1871, no existe más físicamente, pero su legado fue revitalizado. En 2025, la Municipalidad de Lima, en sociedad con organizaciones educacionales, creó un programa de becas llamado Programa Catalina Soledad, destinado a apoyar la educación de jóvenes mestizas e indígenas de bajos ingresos interesadas en historia, artes y ciencias sociales. La fotografía de 1861, aquella imagen que parecía simplemente mostrar dos jóvenes sentadas en un jardín, se tornó uno de los documentos visuales más estudiados y discutidos de la historia peruana del siglo XIX. Es citada en cursos sobre historia social, historia de género, historia de la sexualidad e historia de la fotografía.
Aquel momento congelado en el tiempo, dos jóvenes mirando serenamente a la cámara, sus manos casi tocándose, un medallón con inicial compartida, se tornó símbolo de amor que desafió todas las estructuras de poder de su época, aunque sabiendo que no podría vencerlas completamente. Historiadores ahora usan la historia de María Soledad y Catalina para enseñar sobre las complejidades de las sociedades jerárquicas latinoamericanas. Las jerarquías sociales no fueron apenas sistemas de trabajo y estratificación económica. Fueron sistemas totales que controlaban todos los aspectos de la vida de personas marginalizadas, incluyendo sus relacionamientos íntimos, sus emociones, sus posibilidades de amar y ser amadas. Y al mismo tiempo, la historia muestra que incluso dentro de aquel sistema brutal, personas mantenían su humanidad completa, sus capacidades de sentir, pensar, amar, resistir. La historia también enseña sobre los límites de la buena voluntad individual dentro de estructuras opresivas. María Soledad genuinamente amaba a Catalina e hizo lo máximo que podía dentro de sus limitaciones para protegerla y eventualmente liberarla. Pero María Soledad también fue criada dentro de un sistema que le dio privilegios inmensos a expensas de personas como Catalina. Desafió aspectos de aquel sistema, pero no podía destruirlo sola. Su historia es tanto sobre el poder del amor individual como sobre las limitaciones de soluciones individuales para injusticias estructurales. Catalina, por su parte, demostró resiliencia extraordinaria. Sobrevivió a traumas inimaginables. Ser vendida como niña, separada de su familia, vivir años en dependencia, ser violentamente castigada y separada de la persona que amaba. Pero cuando obtuvo libertad, construyó vida digna. No permitió que las violencias que sufrió la definieran completamente. Amó, se casó, tuvo hijos, trabajó, construyó comunidad. Su historia es testimonio de la fuerza humana de sobrevivir y crear significado incluso después de sufrimiento profundo. Los 4 hijos de Catalina, Ana Soledad, José Soledad, María y Pedro Soledad, crecieron libres. Nunca conocieron la dependencia forzada. Catalina garantizó que todos fueran educados. 3 de los 4 aprendieron oficios especializados. Todos pasaron a sus propios hijos la historia de que venían de una ancestral fuerte que sobrevivió y venció. Aunque los detalles completos de la historia de Catalina con María Soledad se hubieran perdido a través de las generaciones, los valores que Catalina priorizó, educación, dignidad, amor, familia, fueron transmitidos y permanecieron. María Soledad nunca tuvo hijos biológicos, pero las cientos de niñas que educó en su instituto fueron, de cierta forma, su legado. Muchas de aquellas niñas vinieron de familias mestizas e indígenas en el período posterior a la independencia. María Soledad les dio oportunidades que la sociedad peruana jerárquica generalmente negaba. Les enseñó a leer, escribir, hacer cuentas, pensar críticamente. Varias de sus alumnas se tornaron profesoras, costureras, pequeñas empresarias. Ellas, por su parte, educaron a sus propias hijas y nietas. Hoy, más de 160 años después de aquella fotografía ser tomada, los descendientes de María Soledad y Catalina finalmente conocen la historia completa. Saben que sus ancestrales se amaron en un tiempo y lugar que tornaba aquel amor casi imposible. Saben que aquel amor costó sufrimiento terrible, pero también saben que aquel amor fue real, fue documentado y merece ser recordado. La fotografía del 15 de agosto de 1861 no miente. Muestra exactamente lo que María Soledad quería que mostrase. 2 jóvenes mujeres sentadas lado a lado como iguales, mirando directamente a la cámara con la misma dignidad, sus manos casi tocándose. Era una imagen imposible para su época. Imposible socialmente, imposible legalmente, imposible según todas las normas y leyes de la sociedad peruana jerárquica.
Pero María Soledad la creó de cualquier forma. Transformó aquel momento en documento permanente de que su amor por Catalina existió. Y ahora, 163 años después, aquel documento cumplió su propósito. La historia fue contada. Catalina no es más apenas una entrada en un registro de trabajadores. Catalina, mestiza, costurera. Ella es Catalina, persona completa, mujer que amó y fue amada, que sobrevivió y construyó vida, que tuvo hijos y nietos y bisnietos y tataranietos que hoy cargan su sangre y sus valores. María Soledad no es apenas hija de hacendado que nunca se casó. Es María Soledad, joven que desafió su propia clase social y familia por amor, que sacrificó todo para liberar a la persona que amaba, que dedicó su vida a educar niñas como forma de honrar aquel amor. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder nuestras próximas investigaciones históricas. Deja un like para que más personas puedan conocer la historia de María Soledad y Catalina y aprender las lecciones que nos enseña. Y comparte en los comentarios tus reflexiones sobre cómo amor y resistencia pueden existir incluso dentro de estructuras de opresión, y sobre cómo nuestra responsabilidad hoy es recordar esas historias con honestidad, sin romantizar el pasado, pero tampoco negar la humanidad plena de todas las personas involucradas. Esta fue la historia de un retrato de 1861 que parecía inocente de dos amigas, pero que reveló una de las verdades más complejas y conmovedoras sobre amor, poder y resistencia en el Perú postcolonial. Fue historia sobre dos jóvenes que no escogieron nacer en mundos tan profundamente desiguales, pero que dentro de aquella desigualdad encontraron conexión humana genuina y la honraron de la mejor forma que pudieron. La fotografía permanece como testimonio silencioso. En ella, María Soledad viste su mejor vestido de seda, el medallón familiar brilla en su cuello. A su lado, Catalina usa el vestido de algodón que María Soledad mandó confeccionar especialmente para ella, y en su cuello, el medallón con la inicial M. Sus rostros son serenos, pero sus ojos revelan determinación. Están creando un momento para la eternidad, un momento donde las jerarquías no existen, donde son simplemente dos personas que se aman. Un momento imposible que ellas, por pura fuerza de voluntad, tornaron real por el tiempo que duró el disparo de la cámara. Y ese momento, preservado en plata y papel, sobrevivió 163 años. Sobrevivió a la muerte de ambas. Sobrevivió al olvido. Sobrevivió al silenciamiento y finalmente en 2024 fue redescubierto y su verdadera historia contada. Los investigadores que descubrieron esta historia, Fernanda, Roberto y Marcia, reconocen que su trabajo apenas comenzó. La historia de María Soledad y Catalina es única, pero no es singular. En toda América Latina, en toda época histórica, hubo relacionamientos que desafiaron las normas sociales, que cruzaron líneas de clase, etnia y género. La mayoría de esas historias nunca fueron documentadas. Las personas involucradas no tenían el privilegio de María Soledad de poder contratar fotógrafos o dejar diarios. Vivieron y amaron en silencio. Sus historias se perdieron para siempre. Pero ocasionalmente, como en el caso de María Soledad y Catalina, fragmentos de evidencia sobreviven. Una fotografía guardada por generaciones, un diario preservado en un baúl, una carta nunca enviada. Y cuando esos fragmentos son descubiertos y meticulosamente investigados, historias completas emergen. Estas son las historias que más importan, argumenta Marcia. No porque sean románticas o edificantes, frecuentemente son dolorosas y complicadas, sino porque nos fuerzan a confrontar las realidades humanas detrás de sistemas históricos de opresión. Cuando estudiamos la sociedad jerárquica del siglo XIX en América Latina solo a través de leyes, economía y política, vemos sistemas abstractos, explica Marcia.
Pero cuando estudiamos relacionamientos individuales como el de María Soledad y Catalina, vemos personas reales. Vemos cómo esos sistemas afectaban vidas individuales, cómo personas navegaban imposibilidades, cómo amor y crueldad podían coexistir en los mismos espacios. Roberto añade que la historia también desafía narrativas simplistas sobre el pasado. No podemos decir simplemente que María Soledad era heroína y su padre era villano, explica. Don Francisco actuaba según las normas de su clase y época. De su perspectiva, estaba protegiendo a su hija de lo que consideraba comportamiento vergonzoso y peligroso. Eso no justifica la violencia que ordenó contra Catalina, pero nos ayuda a entender que sistemas de opresión son mantenidos por personas ordinarias, actuando según valores que consideran normales y correctos. Fernanda enfatiza que la historia de María Soledad y Catalina también nos enseña sobre el poder de la documentación. María Soledad sabía que sin evidencia física, su amor por Catalina sería completamente borrado, dice Fernanda. Por eso creó la fotografía, por eso escribió su diario, por eso dio a Catalina el medallón. Entendía que en una sociedad que negaba la legitimidad de su relacionamiento, la única forma de resistir el borramiento completo era crear registros que pudieran sobrevivir, y esos registros sobrevivieron. Contra todas las probabilidades, atravesaron generaciones hasta llegar a investigadores que tenían el conocimiento y la sensibilidad para interpretar lo que realmente significaban. La exposición en el Museo de Arte de Lima, inaugurada en agosto de 2024, se tornó una de las más visitadas en la historia del museo. Miles de personas vinieron a ver la fotografía de 1861 y aprender la historia de María Soledad y Catalina. Los visitantes dejaban comentarios en el libro de visitas de la exposición. Muchos eran profundamente personales. Mujeres LGBTQIA+, escribían sobre ver sus propias experiencias reflejadas en la historia. Personas mestizas e indígenas escribían sobre la importancia de ver a Catalina honrada como persona completa, no reducida a estereotipos. Jóvenes escribían sobre aprender que el amor siempre ha desafiado fronteras, incluso en las épocas más represivas. Personas mayores escribían sobre relembrar sus propias historias familiares de amores imposibles y sacrificios silenciosos. Un comentario en particular conmovió a los curadores. Fue escrito por una mujer de 83 años, descendiente de trabajadores agrícolas del Valle del Lurín. Escribió: «Mi abuela siempre decía que el amor es más fuerte que las cadenas. Nunca entendí completamente lo que quería decir hasta ver esta exposición. María Soledad y Catalina me enseñaron que incluso cuando el mundo dice que tu amor es imposible, el simple acto de amar ya es victoria». La exposición incluía una sección interactiva donde visitantes podían contribuir con sus propias historias de amores que desafiaron barreras sociales. Cientos de personas compartieron historias. Algunas eran históricas, pasadas por generaciones. Otras eran contemporáneas, de personas que aún enfrentan desaprobación familiar o social por sus relacionamientos. El museo creó un archivo digital con todas esas contribuciones, reconociendo que cada historia, por más pequeña que parezca, es parte de la historia más amplia de cómo personas reales navegan amor, poder y resistencia. En el año siguiente al descubrimiento, la historia de María Soledad y Catalina inspiró diversas obras artísticas. Una dramaturga limeña, Patricia Rojas, escribió una obra de teatro basada en la historia, que se estrenó en junio de 2025 en el Teatro Nacional de Lima. La obra, titulada El Medallón, explora la relación entre las dos jóvenes a través de monólogos alternados, presentando las perspectivas de ambas. De una compositora peruana, Mercedes Gutiérrez Sánchez, curiosamente descendiente lejana de Catalina, aunque ella no lo sabía antes de la investigación genealógica,
compuso una suite musical inspirada en la historia. La pieza Dos corazones en el valle fue interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú en noviembre de 2024. Artistas visuales crearon instalaciones, pinturas y fotografías contemporáneas en diálogo con la fotografía de 1861. Una instalación particularmente poderosa creada por la artista Lucía Fernández consistía en dos sillas vacías colocadas lado a lado, con proyecciones de la fotografía original que gradualmente se desvanecían y reaparecían. La obra invitaba a visitantes a sentarse en las sillas, ocupando físicamente el espacio que María Soledad y Catalina una vez ocuparon. Escritoras comenzaron a trabajar en novelas históricas basadas en la historia. Académicos de estudios de género, estudios queer y estudios postcoloniales publicaron artículos analizando el caso desde diversas perspectivas teóricas. La historia también llegó a escuelas. El Ministerio de Educación del Perú incorporó el caso de María Soledad y Catalina en el currículo de Historia Nacional para escuelas secundarias como ejemplo de cómo estudiar historia social a través de documentos personales y cómo entender las complejidades de relacionamientos humanos dentro de estructuras históricas de desigualdad. Profesores reportaron que estudiantes respondían fuertemente a la historia. Para muchos jóvenes era la primera vez que encontraban historia LGBTQIA+ peruana en sus clases. Para estudiantes mestizos e indígenas, ver a Catalina como figura histórica compleja y humanizada era poderoso. Organizaciones de derechos humanos también usaron la historia en su trabajo de educación y advocacy. Señalaron que, aunque la sociedad peruana ha progresado significativamente desde 1861, muchas de las desigualdades estructurales que separaron a María Soledad y Catalina, desigualdades de clase, etnia y actitudes hacia relacionamientos LGBTQIA+, todavía existen en formas transformadas. La historia de María Soledad y Catalina no es apenas historia del pasado, argumenta Teresa Gutiérrez Oliveira, bisnieta de Catalina. Es historia que continúa resonando hoy porque las luchas por amor, dignidad y igualdad no terminaron en 1861. Continúan en cada persona que enfrenta discriminación por quien ama, por su origen, por quien es. En reconocimiento de esto, los descendientes de ambas familias, junto con los investigadores, establecieron la Fundación María Soledad y Catalina en marzo de 2025. La fundación tiene tres objetivos principales. Primero, preservar y promover la historia de María Soledad y Catalina, garantizando que sea accesible a futuras generaciones. Segundo, apoyar investigación histórica que recupera historias olvidadas de personas marginalizadas en la historia peruana y latinoamericana. Tercero, proporcionar apoyo a jóvenes LGBTQIA+ y jóvenes de comunidades marginalizadas que enfrentan discriminación o rechazo familiar. La Fundación ya financió 3 proyectos de investigación histórica sobre relacionamientos entre mujeres en el Perú del siglo XIX, todos conducidos por investigadores peruanos. También proporcionó becas a 20 jóvenes para continuar sus estudios. Clara Mendoza Fonseca, quien preservó el diario de María Soledad por tantos años, se tornó presidenta honoraria de la Fundación. En entrevista, reflexionó sobre lo que significa haber preservado esos documentos. Cuando heredé estos papeles de mi abuela, no entendía completamente su importancia, admitió. Sabía que eran antiguos y debían ser preservados, pero no conocía la historia completa. Ahora entiendo que fui guardiana de algo mucho mayor que yo. Fui guardiana de la prueba de que 2 mujeres se amaron contra todas las probabilidades. Fui guardiana de sus voces. Teresa Gutiérrez Oliveira añadió: mi familia preservó la carta de emancipación de Catalina por generaciones. Para nosotros era símbolo de que venimos de alguien que conquistó su libertad.
Ahora sabemos la historia completa de cómo esa libertad fue conquistada, a través del amor sacrificial de María Soledad. Nuestras familias están conectadas para siempre por esa historia. Los académicos que estudian el caso de María Soledad y Catalina también lo usan para reflexionar sobre cuestiones metodológicas más amplias en la investigación histórica. ¿Cómo podemos estudiar historias de personas que dejaron pocos registros oficiales? ¿Cómo interpretamos documentos personales como diarios sin imponer interpretaciones anacrónicas? ¿Cómo honramos la complejidad de relacionamientos históricos sin caer en simplificaciones? Doctor Roberto Méndez da Silva publicó un ensayo metodológico sobre estas cuestiones, usando el caso como ejemplo. Argumenta que el desafío central es mantener dos verdades simultáneas en mente. Primero, que María Soledad y Catalina eran personas reales con emociones genuinas que merecen ser tomadas seriamente. Segundo, que vivían en un sistema de profunda desigualdad estructural que limitaba radicalmente las posibilidades de ambas, especialmente de Catalina. Si enfatizamos solo el amor genuino, sin el contexto de desigualdad, romantizamos la opresión. Si enfatizamos solo la desigualdad estructural, sin el amor genuino, negamos la humanidad completa de ambas mujeres. Nuestra tarea como historiadores es sostener ambas verdades juntas, por más incómodo que eso sea. Profamarcia Regina dos Santos enfatiza particularmente la importancia de centrar la perspectiva de Catalina tanto como sea posible. Tenemos el diario de María Soledad, que es fuente invaluable, explica, pero no tenemos escritos directos de Catalina. Eso significa que debemos ser especialmente cuidadosos de no reducir a Catalina apenas a cómo María Soledad la describe. ¿Qué sabemos sobre Catalina de fuentes que no son filtradas por la perspectiva de María Soledad? Pregunta Marcia. Sabemos que después de obtener libertad, abrió su propio negocio. Sabemos que se casó con hombre de su elección. Sabemos que tuvo 4 hijos y les dio nombres que honraban a María Soledad. Sabemos que priorizó educar a sus hijos. Todo eso nos dice que era persona de extraordinaria fuerza, visión y capacidad de agencia dentro de las opciones disponibles. La historia también generó debates sobre terminología. ¿Debemos llamar a María Soledad y Catalina lesbianas? El término no existía en 1861 en el sentido moderno. ¿Debemos llamarlas pareja? Nunca pudieron vivir públicamente como tal. ¿Debemos llamar su relacionamiento romántico, amor? Esos términos son más universales, pero capturan las especificidades de su situación. Historiadores de sexualidad argumentan que estas preguntas no tienen respuestas simples. Lo más importante, dice la doctora Beatriz Gutiérrez Santos, tataranieta de Catalina y ella misma historiadora, es reconocer que María Soledad y Catalina tenían relacionamiento íntimo que desafiaba las normas de su época. Los términos exactos que usamos son menos importantes que honrar la realidad de sus experiencias y sentimientos. En el ámbito internacional, la historia comenzó a ganar atención. Medios de comunicación en España, Argentina, México, Colombia y otros países latinoamericanos publicaron reportajes sobre el descubrimiento. Académicos de estudios latinoamericanos en universidades estadounidenses y europeas comenzaron a incorporar el caso en sus cursos. Una exposición itinerante basada en la exhibición original del Museo de Arte de Lima fue creada en 2025. La exposición viajó a Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y Madrid, llevando la historia de María Soledad y Catalina a audiencias internacionales. En cada ciudad, la exposición fue adaptada para incluir contexto local sobre historias similares. En Buenos Aires, por ejemplo, la exposición incluyó sección sobre relacionamientos entre mujeres en el Buenos Aires del siglo XIX, conectando la historia peruana con historias argentinas similares.
Investigadores en otros países comenzaron a buscar casos similares en sus propios archivos nacionales. El caso de María Soledad y Catalina demostró que con investigación cuidadosa y suerte es posible recuperar historias que parecían irrecuperablemente perdidas. En México, una historiadora descubrió correspondencia entre dos mujeres de familias de la élite en Oaxaca en la década de 1870 que sugiere relacionamiento íntimo similar. En Colombia, investigadores encontraron referencias a dos mujeres en Cartagena en 1850 que causaron escándalo por excesiva intimidad. Cada descubrimiento adiciona otra pieza al mosaico de cómo personas reales vivieron, amaron y resistieron en el pasado latinoamericano. A medida que la historia ganaba más atención, surgieron inevitablemente algunas críticas y controversias. Algunos críticos conservadores argumentaron que la historia era invención moderna, impuesta anacronísticamente sobre el pasado. Argumentaron que amistad intensa entre mujeres era común en el siglo XIX y no debería ser interpretada como romántica o sexual. Los investigadores respondieron señalando que no estaban especulando. El propio diario de María Soledad usa lenguaje inequívoco de amor romántico. Ella misma reconoce que lo que siente es cerrado a los ojos de la sociedad, indicando que ella misma entendía que su sentimiento iba más allá de amistad socialmente aceptable. No estamos imponiendo categorías modernas, explica Fernanda. Estamos tomando seriamente las propias palabras de María Soledad. Ella dijo, la amo. Ella dijo que no podía imaginar vida sin Catalina. Ella arriesgó todo por Catalina. Honramos su propia comprensión de sus sentimientos. Otros críticos, viniendo de perspectiva diferente, argumentaron que la historia recibía atención solo porque involucraba a alguien de la élite, María Soledad. Señalaron que miles de personas como Catalina sufrieron violencias similares o peores sin que sus historias sean nunca contadas. Esta crítica tiene validez, admiten los investigadores. Es verdad que esta historia fue preservada principalmente porque María Soledad tenía privilegios que le permitieron crear registros, contratar fotógrafo, mantener diario, acumular dinero para comprar la libertad de Catalina, dice Marcia, pero exactamente por eso es importante contar esta historia de manera que mantenga a Catalina en el centro tanto como posible, y usar esta historia como punto de partida para buscar y recuperar más historias de personas que no tuvieron los privilegios de María Soledad. La Fundación María Soledad y Catalina directamente responde a esa crítica a través de su misión de financiar investigación sobre historias de personas marginalizadas. No queremos que esta sea la única historia, enfatiza Teresa. Queremos que sea la primera de muchas. Hubo también debates dentro de las comunidades LGBTQIA+ sobre la historia. Algunos activistas la celebraron como ejemplo inspirador de amor queer histórico en América Latina. Otros advirtieron contra exagerar su significado, señalando que una historia de amor entre dos mujeres hace más de 160 años no cambia el hecho de que personas LGBTQIA+ aún enfrentan discriminación significativa hoy. Ambas perspectivas tienen mérito, dice Carlos Gutiérrez, tataranieto de Catalina y abogado de derechos LGBTQIA+. Podemos celebrar el descubrimiento de esta historia y reconocer su importancia histórica, mientras simultáneamente reconocemos que todavía hay mucho trabajo por hacer para garantizar igualdad y dignidad para personas LGBTQIA+ hoy. En el segundo aniversario del descubrimiento de la fotografía, en septiembre de 2026, los investigadores organizaron simposio académico internacional en Lima. El simposio titulado Amores Imposibles, recuperando historias LGBTQIA+ y de desigualdad estructural en América Latina, reunió a historiadores, antropólogos, sociólogos y activistas de toda América Latina.
Durante 3 días, participantes presentaron investigaciones sobre casos similares de toda la región. Discutieron metodologías para recuperar historias queer históricas. Debatieron cuestiones éticas de cómo representar relacionamientos que eran simultáneamente afectivos y estructuralmente desiguales. Exploraron conexiones entre historia y activismo contemporáneo. El simposio concluyó con compromiso colectivo de crear Red Latinoamericana de Investigadores dedicados a recuperar historias queer históricas y otras historias marginalizadas. La red, llamada Red Memoria y Resistencia, fue oficialmente fundada en octubre de 2026. Paralelamente al trabajo académico, la historia de María Soledad y Catalina continuó tocando personas en nivel personal. El museo recibía regularmente cartas de visitantes describiendo cómo la historia les había afectado. Una carta particularmente conmovedora vino de una mujer de 67 años viviendo en provincia peruana. Escribió: «Cuando era joven me enamoré de mi mejor amiga. Nunca le dije. Me casé con un hombre como se esperaba. Tuvimos hijos, fui buena esposa y madre. Pero nunca olvidé aquel amor. Mi amiga murió hace 10 años. Cuando vi la historia de María Soledad y Catalina, lloré por todo lo que nunca pude tener. Pero también sentí que mi amor, aunque nunca fue vivido, fue real. Gracias por contar esta historia. Hace que mi propia historia, que nunca nadie sabrá, se sienta un poco menos solitaria». A medida que pasaban los años, la historia de María Soledad y Catalina se tornó parte permanente del paisaje cultural y educacional peruano. La fotografía de 1861 fue reproducida en libros de texto, artículos, documentales. Se tornó imagen icónica, inmediatamente reconocible. Pero los investigadores y descendientes estaban determinados a garantizar que la historia nunca fuera reducida a cliché o romanticismo vacío. Constantemente enfatizaban la complejidad y las contradicciones de la historia. En 2027, un documentarista peruano, Andrés Morales, produjo documental de larga duración sobre el caso. El documental, titulado La fotografía, fue exhibido en festivales de cine internacionales y eventualmente transmitido por televisión pública peruana. Lo que tornó el documental particularmente poderoso fue su estructura. En vez de apenas contar la historia cronológicamente, el documental alternaba entre la narrativa histórica y conversaciones contemporáneas. Mostraba a los investigadores discutiendo sus descubrimientos. Mostraba a los descendientes de ambas familias reflexionando sobre lo que significaba aprender esta historia sobre sus ancestrales. Mostraba a activistas LGBTQIA+ y académicos debatiendo el significado del caso. El documental también incluía segmentos donde personas comunes, peruanos de diversos orígenes, compartían sus propias historias de amores que desafiaron barreras sociales, conectando el pasado histórico con experiencias vividas contemporáneas. El documental terminaba no con resolución cerrada, sino con pregunta abierta. ¿Qué historias están aún escondidas en archivos, en baúles, en memorias familiares, esperando ser descubiertas? Esa pregunta inspiró a muchos telespectadores a investigar sus propias historias familiares. El museo reportó aumento significativo de donaciones de documentos y fotografías antiguas de familias que querían preservar sus propias historias. En 2028, el Jardín María y Catalina en Lima se tornó lugar de peregrinación silenciosa. Personas visitaban el jardín para sentarse en el banco que replica el de la fotografía. Algunos venían para reflexionar sobre sus propias relaciones. Otros venían para honrar memorias de seres queridos cuyas historias nunca fueron completamente contadas. El jardín se tornó especialmente significativo para comunidad LGBTQIA+. Cada año, en el aniversario de la fotografía, 15 de agosto, Comunidad organizaba ceremonia de recuerdo.
Personas leían nombres de peruanos LGBTQIA+, que habían muerto, especialmente aquellos cuyas historias habían sido marginalizadas u olvidadas. Colocaban flores en el banco, compartían sus propias historias. La ceremonia se tornó tradición anual, manera de conectar pasado histórico con presente vivido. Mientras tanto, el trabajo académico continuó. En 2029, Fernanda, Roberto y Marcia publicaron libro completo sobre el caso. El libro, titulado Amor en tiempos de jerarquía, María Soledad, Catalina y el Perú del siglo XIX, presentaba todos los documentos descubiertos, análisis histórico detallado y reflexiones sobre las implicaciones más amplias del caso. El libro fue publicado en español, portugués e inglés, tornándolo accesible a audiencias latinoamericanas e internacionales. Se tornó lectura requerida en cursos universitarios sobre historia latinoamericana, estudios de género y estudios queer. Los royalties del libro fueron donados enteramente a la Fundación María Soledad y Catalina. «Esta no es nuestra historia para lucrar», explicó Fernanda. «Es historia de María Soledad y Catalina, y cualquier recurso que genere debe servir a propósitos que ellas habrían valorado: educación, justicia, memoria». Para 2030, casi una década después del descubrimiento inicial, la historia había tocado millones de personas. Había inspirado obras de arte, investigaciones académicas, activismo, conversaciones familiares. Había forzado a la sociedad peruana a confrontar aspectos de su historia que habían sido ignorados u olvidados. Pero tal vez el impacto más significativo era el más silencioso. En salas de aula en todo Perú, jóvenes estudiantes aprendían sobre María Soledad y Catalina. Para algunos era primera vez que encontraban historia LGBTQIA+ en sus estudios. Para otros era primera vez que veían personas de sus propios orígenes, mestizos, indígenas, de clases trabajadoras, como figuras históricas completas, no apenas como notas de pie de página. Una profesora de secundaria en Arequipa reportó que después de enseñar la historia de María Soledad y Catalina, estudiante de 15 años vino a hablar con ella. La estudiante, tímidamente, reveló que sentía atracción por otras chicas y había estado aterrorizada de contarle a alguien, pero aprender sobre María Soledad y Catalina le había dado coraje. Si ellas pudieron amarse hace más de 160 años cuando era aún más difícil, dijo la estudiante, entonces tal vez yo también pueda encontrar forma de ser quien soy. Esos momentos, esos puntos de conexión entre pasado y presente, entre historia documentada y vida vivida, son el verdadero legado de la historia. En 2031, exactos 170 años después de la fotografía ser tomada, la Municipalidad de Lima anunció proyecto para crear Centro de Memoria Histórica María Soledad y Catalina. El centro sería espacio dedicado a preservar no apenas la historia de María Soledad y Catalina, sino historias de todas las personas cuyas vidas y amores desafiaron normas sociales a través de la historia peruana. El centro incluiría archivo de investigación, espacio de exposición, sala de educación y jardín conmemorativo. Sería lugar donde investigadores pudieran estudiar, donde escuelas pudieran traer estudiantes, donde comunidades marginalizadas pudieran ver sus historias honradas. La construcción del centro fue financiada por combinación de fondos públicos y donaciones privadas. Clara Mendoza Fonseca, descendiente de María Soledad, ahora con 85 años, hizo donación significativa en nombre de su familia. La familia Gutiérrez, descendientes de Catalina, contribuyó también, pero las donaciones vinieron de todas partes. Miles de peruanos ordinarios contribuyeron cantidades pequeñas. Estudiantes organizaron recaudaciones de fondos. Organizaciones LGBTQIA+ contribuyeron. El proyecto se tornó verdaderamente comunitario. La ceremonia de inauguración de la construcción
en agosto de 2031, fue evento profundamente emotivo. Estuvieron presentes Clara Mendoza Fonseca, ahora usando silla de ruedas; Teresa Gutiérrez Oliveira, bisnieta de Catalina, ahora con 83 años; Carlos y Beatriz Gutiérrez, tataranietos de Catalina; los investigadores originales, Fernanda, Roberto y Marcia, todos ahora con algunos años más, pero aún apasionados por el trabajo. Estuvieron presentes también cientos de personas comunes que habían sido tocadas por la historia, estudiantes que la habían estudiado en escuela, personas LGBTQIA+, para quienes la historia había proporcionado conexión con pasado, académicos que habían construido investigaciones sobre el caso, artistas que habían creado obras inspiradas en él. En su discurso, Clara Mendoza Fonseca, con voz temblorosa pero clara, dijo: «Cuando heredé el diario de María Soledad hace más de 60 años, era apenas vieja reliquia familiar para mí. Nunca imaginé que contaría historia que resonaría con tantas personas». María Soledad escribió su diario en secreto, en cuarto oscuro, aterrorizada de que alguien lo encontrara. Hoy, sus palabras son honradas públicamente. El amor que ella sentía, que fue forzada a esconder, es celebrado. Creo que ella no podría haber imaginado esto, pero creo que habría estado profundamente feliz. Teresa Gutiérrez Oliveira añadió: «Mi ancestral Catalina sobrevivió a tanto. Perdió a su familia, vivió años sin libertad, fue violentamente castigada, fue separada de quien amaba. Pero ella no se rindió. Construyó nueva vida, tuvo familia, pasó sus valores a sus hijos, y ahora, 170 años después, su historia es recordada, no apenas como víctima, sino como persona completa, fuerte, inteligente, resiliente, capaz de amar y ser amada. Ese es el mayor honor que podríamos darle. La construcción del centro llevaría 3 años. Durante ese tiempo, el equipo de curadores, liderado por Fernanda, Roberto y Marcia, trabajó meticulosamente para diseñar las exposiciones. La exposición principal estaría dedicada a María Soledad y Catalina. Presentaría la fotografía original de 1861, ahora considerada artefacto histórico invaluable, en vitrina especialmente diseñada con temperatura y humedad controladas. Presentaría páginas seleccionadas del diario de María Soledad, la carta de emancipación de Catalina, la carta final nunca enviada de María Soledad. Pero la exposición también contextualizaría exhaustivamente. Explicaría la sociedad peruana del siglo XIX, las jerarquías de clase y etnia, las limitaciones legales y sociales que enfrentaban tanto mujeres como personas de clases bajas. Presentaría otras fotografías de la época para mostrar cómo la fotografía de María Soledad y Catalina era extraordinaria. Incluiría también voces contemporáneas, historiadores, descendientes, activistas, reflexionando sobre el significado de la historia. Otros espacios de exposición estarían dedicados a otras historias. La Red Memoria y Resistencia, en la década desde su fundación, había descubierto docenas de casos adicionales de relacionamientos que desafiaron normas sociales en el Perú histórico. Cada uno merecía ser contado. Había historia de 2 hombres en Cusco en la década de 1890 que vivieron juntos por 40 años, conocidos en su comunidad como los inseparables. Había historia de mujer indígena y mujer criolla en Ayacucho en 1870 que fueron exiliadas de su comunidad por su relacionamiento. Había historia de persona que vivió como hombre por 60 años, pero fue revelada después de su muerte haber nacido con cuerpo femenino. Cada historia era única. Cada una revelaba algo sobre cómo personas reales navegaban identidad, amor y supervivencia en circunstancias difíciles. El Centro de Memoria Histórica, María Soledad y Catalina, finalmente abrió sus puertas en agosto de 2034. La ceremonia de inauguración coincidió con el 176 aniversario de la fotografía original.
Clara Mendoza Fonseca había fallecido 6 meses antes, a los 88 años. No vivió para ver el centro completo, pero sabía que estaba siendo construido. En sus últimos meses, frecuentemente hablaba sobre lo que la historia significaba para ella. Pasé mi vida sin saber que mi ancestral amó tan profundamente, decía. Me hace pensar sobre todas las historias que no conocemos sobre nuestras propias familias. Cuánto amor, cuánta lucha, cuánto coraje existió que nunca supimos. Teresa Gutiérrez Oliveira, ahora con 86 años, estuvo presente en la inauguración. En su silla de ruedas fue llevada a través de las exposiciones. Cuando vio la fotografía de 1861, su ancestral Catalina mirando directamente a la cámara con dignidad y fuerza, lloró. «Allá está ella», susurró. «Allá está mi tatarabuela, no apenas en nombre en documento, no apenas en historia transmitida vagamente. Allá, real, preservada, recordada». En los años siguientes, el centro se tornó uno de los espacios culturales más visitados de Lima. Recibía decenas de miles de visitantes anualmente. Escuelas traían estudiantes, investigadores venían a usar el archivo, turistas de todo el mundo venían a aprender la historia. Pero los visitantes más significativos eran aquellos que venían buscando conexión personal. Personas LGBTQIA+, que venían a ver su historia reflejada. Personas que habían amado atravesando barreras sociales, que venían a honrar sus propias experiencias. Personas que simplemente venían a reflexionar sobre amor, pérdida, memoria. El centro incluía un jardín de reflexión, donde visitantes podían sentarse en silencio. En el centro del jardín estaba réplica del Banco de la Fotografía de 1861. Visitantes frecuentemente se sentaban allá, a veces solos, a veces en parejas. Algunos fotografiaban, otros simplemente sentaban en silencio. Un libro de visitantes estaba disponible donde personas podían escribir reflexiones. A lo largo de los años, el libro se llenó de miles de entradas. Algunas eran simples. Gracias por contar esta historia. Otras eran extensas, compartiendo historias personales profundas. Una entrada escrita en 2036 decía: «Vine aquí con mi novia. Nos sentamos en el banco juntas y nos fotografiamos. Pensé sobre María Soledad y Catalina, que no pudieron vivir abiertamente como pareja. Yo puedo sostener la mano de mi novia en público, puedo presentarla como mi novia a mi familia, puedo casarme con ella legalmente. Nada de eso era posible en 1861. Tengo esos derechos porque personas antes de mí lucharon por ellos. María Soledad y Catalina no lucharon públicamente, no podían, pero su amor era forma de resistencia. Honro su memoria viviendo abiertamente, de manera que ellas no pudieron». Los investigadores originales, Fernanda, Roberto y Marcia, continuaron su trabajo. Entrenaron nueva generación de historiadores dedicados a recuperar historias marginalizadas. Varios de sus estudiantes hicieron descubrimientos propios, expandiendo el mapa de relacionamientos queer históricos en América Latina. En 2038, en un simposio académico, Marcia reflexionó sobre el significado de todo el proyecto. Ahora con 66 años, con décadas de investigación detrás de ella, habló sobre lo que había aprendido. Cuando comencé esta investigación en 2024, pensaba que estaba simplemente recuperando historia olvidada, dijo, y estaba haciendo eso, pero aprendí que recuperar historia no es apenas sobre el pasado, es sobre el presente y el futuro. Cuando contamos historias de personas como María Soledad y Catalina, cuando las sacamos de las sombras y las honramos públicamente, no estamos apenas corrigiendo el registro histórico. Estamos cambiando qué historias la sociedad valora, qué vidas considera dignas de recuerdo,
¿Qué amores considera legítimos? Estamos creando espacio para que personas viviendo hoy se vean reflejadas en el pasado y entiendan que siempre hubo personas como ellas. Eso es poderoso. Eso es transformador. En el final, la historia de María Soledad y Catalina nos enseña varias lecciones. Nos enseña que amor siempre ha desafiado barreras, incluso en las épocas más represivas. Nos enseña que personas marginalizadas siempre han encontrado formas de resistir, crear significado, vivir con dignidad. Nos enseña que documentar nuestras propias vidas a través de fotografías, diarios, cartas, es acto de resistencia contra el olvido. Nos enseña también sobre las limitaciones de soluciones individuales a problemas estructurales. María Soledad pudo comprar la libertad de Catalina, pero no pudo cambiar el sistema que la aprisionó. No pudieron vivir juntas públicamente. Su historia es simultáneamente historia de amor poderoso e historia de injusticia estructural que limitó radicalmente sus posibilidades. Y finalmente, la historia nos enseña sobre el poder de la memoria. María Soledad creó la fotografía de 1861 como acto desesperado de preservar algo que sabía sería borrado. Escribió su diario para registrar sentimientos que no podía expresar públicamente. 163 años después, esos actos de documentación permitieron que su historia fuera recuperada y contada. Hoy, millones de personas conocen los nombres María Soledad y Catalina. Conocen su historia, los honran, aprenden de ellas. Eso es lo que María Soledad quería cuando creó aquella fotografía. Quería prueba de que su amor existió. Quería que Catalina fuera recordada no como propiedad, sino como persona amada. Y ahora es. La fotografía cumplió su propósito. El amor de María Soledad y Catalina, que fue forzado a esconderse en su época, ahora es celebrado públicamente. Sus nombres son conocidos, sus historias son honradas, su humanidad es reconocida. Y esa es la victoria final contra el olvido. Gracias por ver